maestra y compañeros, soy Carla, esta es la semana número 8 y nos toca hablar sobre museos nacionales, museos universales y colecciones locales. A mí me toca exponer un tesoro universal escrito por Irina Podgorny. Irina Podgorny es una antropóloga, también se especializó en historia, es una persona argentina y es investigadora actualmente en el CONICET. Tiene artículos, revistas, colectivos, reseñas y libros publicados. Este ensayo tiene como un intento de recuperar esas capas, una historia abreviada del papel público, del destierro de los 4 sentidos capitales y finalmente como un desafío para pensar el mundo de relaciones tejidas con las cosas e imágenes coleccionadas por Bedoya. Irina nos va a empezar a introducir a esto diciéndonos la importancia de la relación entre palabras y las cosas, y que no nos importa el lugar, si estamos en Japón, en China, en Estados Unidos, en México, hay costumbres y hábitos que se repiten y siguen una cierta lógica siglo tras siglo, donde se va a desarrollar el gusto al tacto visualmente y a escuchar. También nos dice que el coleccionar y el exhibir las cosas son una práctica ligada al conocimiento y experiencia sensorial, um, donde las personas van a juntar objetos que están a su alrededor. Después va a desarrollar que la ciencia y el arte como conocimiento se ubican en espacios concretos, pero también abstractos. Sin embargo, en lo particular el museo es donde la sociedad civil, a través de objetos que recopila, exhibe. A partir de esto va a ser distinción de lo antiguo y de lo moderno, que es un concepto que se articula en Europa, los cuales van a tratar de hacer diferencias entre lo antiguo y lo moderno como un fenómeno, y que estos espacios remontan al Renacimiento. Y este debe entenderse como un marco a la cultura, un ideal de la filosofía de la naturaleza y almacenar objetos solamente necesarios para su estudio, que sería como de la cultura de la curiosidad. En contraste tenemos a un museo moderno, que sería uno como a nuestros días, que se toma como un espacio institucional con una colección de objetos, una exhibición al público en general. Tiene origen en el siglo XIX y este pretende que se tenga un cierto como acoplamiento entre Estado y nación. Y tiene características como ser sedentarismo, una relación estable con la colección de objetos y recuperar los restos, al igual que auxiliarse de algunas ciencias para poder tener certeza de dónde están sacando. También nos menciona que durante los siglos XVI y XVII en Europa, el coleccionar museos, bibliotecas, galerías y todo eso relacionado al Renacimiento y Barroco, y que esto rendía a una colección de cierta manera se liga al patriarcado, y que esto hace que aumente el honor y la reputación de los hombres eruditos y dedicados más bien. Esto se refiere a personas como muy cultas, por así decirlo. Hace mención a la historiadora estadounidense Paula Findle en un libro Post-Signature, y en esta cita trata de explicarnos que organizar las ideas a los objetos es como su objetivo, y la que los va a ayudar es como la filosofía, pero esto ya va a ser más como que de compromiso a una cultura material, y que prácticamente el conocimiento le va a pertenecer a la gente que entre a los museos. Después se empieza a hablar sobre las cortes italianas, instituciones como el Pisa, Padua, Bologna. Esto va a hacer a que se empiece a ligar las cosas, el pensar y la experiencia y a los sentidos, en donde prácticamente los museos van a examinar al mundo natural, y esto va a dar como resultado a nuevas maneras de percibir el mundo. Sin embargo, en el siglo XVI, esta acumulación de objetos naturales tenía el objetivo de resolver el problema entre el objeto y la palabra, como ese vínculo, pues. Entonces, estos objetos pasaron como a un laboratorio de la naturaleza, ya no estaban como del campo, como recién recogidos. Estos pasan a gabinetes. Y claro que no todos estuvieron de acuerdo, pero eso también hizo de que se valorara las actividades para la recopilación de los objetos, como son en los viajes, el intercambio que tienen entre cazadores, pescadores, campesinos, y que esas mismas fueron como las prácticas que no solo tejieron un mundo de relaciones, sino que también estas cosas del orbe eran comparables. Por otro lado, nos hace un contraste con Inglaterra, en Oxford, donde en el siglo XVII se tiene la colección del dominio privado, y es en donde los primeros museos modernos tienen el carácter público, y con esto abren al museo
Aslomen, Oxford, en 1683 y prácticamente va contra las reglas que había tenido Europa sobre los museos, es decir, que podían pasar estos museos mujeres de cualquier clase. Y no recuerdo si lo mencioné, pero en Europa se tenía como esa idea de que era solamente para personas exclusivas. Pero eso también a su vez hizo que el museo moderno se asociara con el surgimiento de una admisión mercantil, en donde la manera como de igualdad que se podía generar era con la entrada, el precio para cada uno de los visitantes. Cambiando un poco de ambiente, este personaje Findel consideraba que los museos públicos, en especial el de San Petersburgo en 1714, que tenía iniciativa de Pedro Grande y British Museum en 1753, había surgido por la donación de Hans Lund, reforzaron esta idea de tener una identidad con la nación y que de esa manera se forjara algo institucional a la memoria, que representaría un colectivo de nación y se vieran como todos y no como individuos. Y por otro lado tenemos a Francia, donde por actos revolucionarios se creó el Museo Nacional de Historia Natural en París. Se empezó creando colecciones del rey, de la corona, de la iglesia, con la peculiaridad que estuviera al alcance para todos los ciudadanos. Y claramente fue pues la envidia de todos, ¿verdad? Y este principio lo adoptó Francia para poder reunir a París con el arte, la naturaleza y una historia universal, y que los museos nacionales actuaran como ejemplares para desarrollar saberes y tener este marco donde la naturaleza se asociaba con el bien común y las instituciones de la nación. Uno de los que confirmaron este acto fue Argentina en el siglo XIX y a inicio del siglo XX, donde también aseguraban que las instituciones hacían el saber. Tenemos otro personaje, Guido Benatti, que en Italia practicaba medicina ilegal y venta de remedios secretos, y también considerado como charlatán. En algún momento llega a América y pues sigue ejerciendo su labor de médico, ¿no? Y continúa por Argentina, Paraguay y Bolivia. Pero al ser un viajero, obtiene riquezas arqueológicas, paleontológicas, faunísticas, botánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fue como surgió el catálogo del Museo Científico Sudamericano, exhibido en Buenos Aires en 1883, y que presentaba una lista de artículos que voy a dejar aquí, porque son muchísimas, y parte de ellas terminarían siendo adquiridas por el Museo de Plata, y esto mostraba que la cultura de los charlatanes y la de la ciencia pues a veces podrían como cruzarse, ¿no? O que servían de algo. Digamos que fue algo que se le chispoteó a nuestro querido Benatti. Y esto hizo que Benatti pudiera reconstruir un vínculo perdido entre la historia de los museos modernos y un gabinete renacentista, y se hiciera un espacio público de cierta manera. Esto trajo a discusión tanto a Pelae y a Benatti, llegando a la conclusión de que los museos no son tan sedentarios como parecen, ¿no? Porque los artículos viajan, ya sea en tren, en carretera, a vapor, en cualquier parte, incluso en los bolsillos. En fin, los museos proliferaron en el siglo del progreso, y se dice que en la segunda mitad del siglo XIX hubo fenómenos masivos, y desde entonces también surgen como estas preguntas de por qué está prohibido tocar, si eso no emana como la ley, y la ley no dice nada al respecto, tal cual, ¿no? Y de cierta manera nos pone el ejemplo del Museo de Historia Natural en Londres en 1860, que al poner como colecciones, se aprendió como si fuera una costumbre, o así lo siento, a solo concentrarse en mirar, y que hubiera como personas guardianes en las salas, eh, como para controlar eso, ¿no? Irina finaliza este ensayo, um, nos dice que estas cuestiones no están tan lejos de lo que es público, ¿no? Y que de cierta manera generan conocimiento. Y que ahora un museo se define de cierta manera como
exitoso, midiéndose por el número de personas que entran, los boletos vendidos, por la reputación de redes sociales, las recomendaciones, y está prácticamente de su supervivencia. Am, un museo hoy no es nada sin su público, es algo que es indudable. Y nos finaliza diciendo que el museo no existe sin una, dos, cinco personas que las miren, imitándolas, hasta pareciéndolo de una manera de caminar y de sonreír y de pararse.